sermón lleva por título, ¿cómo reconocer al verdadero cristiano? Anteriormente expusimos un tema de qué es el verdadero cristiano y lo identificamos. Ahora vamos un poquito más profundo. ¿Cómo reconocer al verdadero cristiano? Tienen que haber características, tienen que haber algunas claves que necesitamos reactualizar. ¿Cómo reconocer al verdadero cristiano? Ante esa pregunta, quiero que juntos reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Cómo reconocer al verdadero cristiano? ¿Creen ustedes que le corresponda a cada individuo decidir por sí mismo el significado del término cristiano? Es una tarea de cada uno de nosotros individual decidir por nosotros mismos el significado del término cristiano. Bueno, es un interrogante. Ante ese interrogante que nos hace reflexionar, yo quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Acaso no debe ser Dios? ¿Debe ser Dios la autoridad última quien decida? Sin embargo, Él no susurra a nuestro oído. Él no se inclina, no nos dice la verdad de quién es y quién no es cristiano. Entonces, ¿cómo hace el Dios potente? ¿Cómo hace el Dios creador para comunicarnos su sabiduría? ¿Y qué métodos utiliza Dios para también explicarnos y nosotros reconocer quién es el verdadero cristiano? ¿Cómo hace Dios? Él va a definir. En este sermón vamos a encontrar la definición exclusivamente de Dios sobre qué es un cristiano, quién es, cuáles son sus características, pero las vamos a escuchar del propio Dios creador de toda la humanidad. Entonces, ¿qué utiliza Dios para comunicar su sabiduría? ¿Cómo va a utilizar Dios o va a definir Dios sobre el verdadero cristiano? Recuerden, el pensamiento de Dios está revelado en su santa palabra. Hay un libro inspirado, al cual llamamos la Santa Biblia. Allí encontramos los pensamientos y la sabiduría de Dios. Ahí vamos a encontrar la definición exacta sobre el verdadero cristiano. Pero vamos a comprender la definición que proviene de Dios, no de ningún ser humano, no de ningún teólogo, no de ningún filósofo, no de ningún erudito, sino que vamos a escuchar la definición del verdadero cristiano en labios de Dios a través de su palabra. Entonces, todos los pensamientos de Dios son revelados en el libro inspirado que se llama la Biblia. Es así entonces como a Él nos remitimos. Y los invito a buscar en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 4. Para escuchar parte del pensamiento de Dios que se revela en su palabra. Veamos qué dice la escritura en Lucas capítulo 4, versículo 4. Dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vean cómo procede Dios a analizar, ¿ya? El pensamiento de Dios. La postura de Dios dice, no solo de pan físico vivirá el hombre, ¿ya? Sino también necesitamos alimentarnos espiritualmente, sino de toda palabra de Dios. En la Biblia encontramos la sabiduría de Dios. Y en ese concepto amplio, sabiduría de Dios, vamos a encontrar la definición de Dios
sobre el verdadero cristiano. Jesucristo también afirmó, ahora, en Juan capítulo 10, vamos ahí, Juan capítulo 10 y el versículo 35. Estamos analizando los pensamientos de Dios que están revelados en la Biblia. Venimos de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual que cada día consumimos, asimilamos y que los sábados como iglesia nos congregamos para poder recibir el alimento espiritual. Pero vean ahora que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35, leemos. Juan 10, 35. Dice, la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Por su parte, el apóstol Pablo, que ha escrito bastantes libros, en la segunda carta a Timoteo, vamos allá, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, hablando de la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vean ahí el autor, el creador, el que tiene la autoridad para definir qué es un cristiano, cuáles son las características que lo identifican. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios. Y viene las funciones. Útil para enseñar. Primera función. Útil para enseñar. Útil para redarguir. Útil para corregir. Útil para instruir en justicia. Agregué útil en cada uno de los verbos que están allí. ¿De acuerdo? Pero usted leyó sencillamente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Todo en justicia. Bien, esos son los pensamientos de Dios. Ese es el enfoque que Dios le da para que usted tenga la certeza, la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora bien, con ese concepto que hoy tenemos, pregunto, ¿estamos dispuestos a dejarnos enseñar? Vean la Biblia. ¿Es útil para qué? Dice, es útil para enseñar. Ahora yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a ser enseñado por Dios? Repito, la palabra de Dios es útil para enseñar. Ahora, vean qué más. Es útil para redarguir. ¿Estamos en la condición de aceptar ese momento para poder reflexionar sobre los pensamientos de Dios? Algo más, el verbo siguiente aclara. Toda la escritura es inspirada ahora para corregir. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser corregidos por Dios a través de su santa palabra? Esas preguntas nos hacen reflexionar. Y por último, toda la escritura es inspirada por Dios para instruir. Vuelvo otra vez con la pregunta, ¿estamos en la capacidad de poder aceptar la instrucción de Dios? Vean que hay 4 cosas. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Ya? Son funciones importantes dentro de la formación de un verdadero cristiano. Entonces, la actitud que tomemos ante la palabra de Dios, cuando aceptamos que la palabra de Dios puede enseñarnos, puede redarguirnos, puede corregirnos y puede instruirnos, entonces vamos por un buen sendero. Algo más. ¿Estamos dispuestos a que la Biblia nos diga, sin ambajes, qué es un cristiano? ¿Estamos ahora en condición de escuchar la definición que proviene de Dios para que nos diga claramente qué es un cristiano?
o quién es un cristiano y quién no lo es? Me pregunto, ¿cuántos son los cristianos que realmente estudian la Biblia? Que realmente dedican el tiempo en el estudio de la Biblia para averiguar cuál es la voluntad de Dios. Esta pregunta amplia. ¿Cuántos son los llamados cristianos que realmente estudian la Biblia con el propósito de averiguar cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice que toda la palabra es inspirada y útil para enseñar. Entonces Dios quiere enseñarnos. La voluntad de Dios es que leyendo la palabra de Dios vamos a ser redarguidos. La palabra de Dios persigue corregirnos. Y la palabra de Dios persigue instruirnos. ¿Cuántos estamos realmente estudiando la Biblia para averiguar cuál es la voluntad de Dios? Se han hecho varias encuestas en relación a esto. Y hay encuestas que sorprenden al saber que en una de ellas, en el aspecto religioso, ha revelado lo siguiente: que la mayoría de las personas encuestadas que saben de la existencia de Dios, saben que hay un Dios, saben de la existencia de la Biblia, imagínense, no pueden nombrar ni siquiera los 4 evangelios del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? No tienen información para poder informar, repito, no tienen ese dato para poder enumerar los primeros 4 evangelios con nombre. Mucho menos hablar de su contenido. ¿A quién va dirigida la carta, el evangelio de Mateo? ¿A qué tipo de público? Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Ya cuando uno entra a esas profundidades, mucho más la ignorancia. Entonces, para ser verdaderos seguidores de Cristo o cristianos auténticos, tenemos que aprender a acatar lo que Jesús enseñó. Vean, eso es fundamental. Tenemos que aprender a obedecer lo que Jesús enseñó. Vamos a ver qué enseñó Jesucristo, entre otras cosas. Lucas capítulo 6, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Repito, si queremos ser seguidores de Cristo, necesitamos urgentemente que aprender a obedecer lo que Jesús enseñó. Vean qué enseñó en Lucas 6, 46. Lucas capítulo 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? La clave está entonces en no solo creer en Jesucristo, sino creer en lo que Él dijo, creer en lo que Él habló, creer en lo que Él practicó. Y esto es ponerlo por obra. Por ejemplo, Jesucristo amplió los 10 mandamientos, ¿sí? Los magnificó, dándole mayor vigor, mayor sentido y mayor nivel de aplicabilidad a cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, dijo que no solo debemos matar, porque en la ley hay un mandamiento que dice, no matarás. Pero Jesucristo, al ampliar la ley, el espíritu de la ley nos enseña que no debemos matar. Pero en la ampliación a la ley, ese mandamiento incluye también que debemos de evitar aquella ira. Debemos evitar aquella emoción negativa de la ira, que es en realidad un espíritu de homicidio. ¿Se dan cuenta? El mandamiento dice no matarás.
Pero Jesucristo, al ampliar la ley, los mandamientos, dice también que debemos evitar, debemos eliminar de nuestro pensamiento la ira. ¿Por qué? Porque la ira viene siendo un espíritu de homicidio. Vean entonces, para ser verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que aprender a obedecer lo que Jesús enseñó. En la ley dice, no matarás, pero Jesucristo dice también, controlen la ira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ira es un espíritu de homicidio. Veamos un ejemplo más. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Allí comienza el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Vean lo que Jesucristo enseñó. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Están llegando allí. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora viene la ampliación del mandamiento. Del versículo 21 leemos el 22. Pero yo os digo, ahí Jesucristo está ampliando el mandamiento. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Ven cómo se amplifica el mandamiento? ¿Ya? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Ya leímos ahí, no matarás. Muy bien, pero ese es el hecho. La ley dice, no matar. Pero Jesucristo dice ahora, yo os digo, les quiero explicar desde esta perspectiva. Quiero que comprendan el significado. Que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. O sea, está quebrantando el mandamiento, no matarás. Aquel que le llame fatuo a su hermano, necio a su hermano, ya está quebrantando el mandamiento de Dios. Por lo tanto, el verdadero cristiano no solo ha de ser fiel a su esposo o a su esposa y jamás cometer, por ejemplo, adulterio, sino que Jesús agrega en este aspecto, versículo 28 del mismo capítulo. Vean hablando de otro mandamiento. Versículo 28. Pero yo os digo, viene la explicación, la ampliación a la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, en su mente. Estamos viendo lo que Jesús enseñó. Enseñó la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero amplió este mandamiento. Pero yo os digo, porque escrito está en la ley, no adulterarás. Ahí está el mandamiento. Pero yo os digo, viene la enseñanza nueva, viene la ampliación del mandamiento, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean el espíritu de la ley. Más adelante, Jesús expresa, versículo 44 ahora. Versículo 44. Pero yo os digo, vean ahora lo que él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El espíritu de la ley. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Eso enseñó Jesucristo. Estamos viendo el evangelio, la predicación de Jesucristo, ¿ya? En un marco amplio, en un enfoque general. Eso enseñó Jesucristo. Eso tenemos que aprender.
Eso tenemos que aprender y obedecer las enseñanzas de Jesucristo. En palabras directas, sencillas, escuetas, Jesucristo de Nazaret está dando toda la instrucción a sus seguidores. Ahora bien, profundizando en la enseñanza, cuán difícil es tratar de llevarlas a la práctica. Cuán difícil es aceptarlas para la cristiandad de hoy. Amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Qué difícil es. Cuando uno lee estas instrucciones de Jesucristo, lo invitan a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en este mundo si toda la sociedad obedeciera al pie de la letra estas palabras, estas instrucciones, estas enseñanzas del Hijo de Dios? ¿Qué sucedería si todo el mundo aplicara amad a vuestros enemigos? Piensen. Orad por los que os ultrajan. ¿Qué sucedería si cada uno de los habitantes del mundo amara a sus enemigos? El resultado sería que no existirían guerras, ni tampoco homicidios. ¿Qué sucedería si acatara la sociedad y este mundo la enseñanza de Jesucristo que dice, no adulterarás? ¿Cuán grandes serían los cambios en la familia? ¿Cuán grandes? Hoy hay miles de familias destruidas por el adulterio. No habría hogares disueltos. No habrían madres solteras. ¿Ya? Piensen en ese mundo utópico. Hogares disueltos con respecto al matrimonio. Jesucristo fue claro en decir en Mateo 19:6. Vean, ahí adelante. En relación al matrimonio, Jesucristo enseñó. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y viene la instrucción, la determinación. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios no fue el creador del divorcio. Dios no se agrada con los hogares disueltos. ¿Qué pasaría si la sociedad guardara al pie de la letra, no adulterarás? Tendríamos un mundo diferente. El propósito de Dios es en que el matrimonio se mantenga unido hasta la muerte. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Piensen, son enseñanzas de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, del panorama general, de todo este entorno que estamos viendo, ahora vamos a ir concluyendo, buscando, reduciendo ese camino. Vamos ahora a encontrar la clave de la obediencia. El mundo no obedece. No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué sería si en el mundo se obedecieran esos mandamientos? Tendríamos un mundo diferente. La clave de la obediencia ahora. El apóstol Juan, a quien Jesús amaba ampliamente, va a describirnos en sus escritos que hablan del significado más profundo del cristianismo. En sus cartas, el apóstol Juan profundiza sobre el significado del cristianismo, así como también abunda sobre nuestra comunión con Dios y con Cristo. Esos son grandes temas que desarrolla el apóstol Juan. Repito, para que los capten, ¿sí? Un significado profundo de lo que es el verdadero cristianismo. Pero también el apóstol Juan desarrolla
su temática sobre nuestra comunión con Dios y con Jesucristo. Esos son los grandes temas que él abarca en todos sus escritos, tanto el Evangelio como en las cartas, primera, segunda de Juan. Entonces, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, reveló cómo podemos distinguir entre lo que es un verdadero cristiano y quienes no son cristianos. Vean que el apóstol nos va a llevar con el mensaje inspirado para encontrar quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Vamos a la primera carta, primera de Juan, capítulo 2. Repito, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vean el tema. Vean la profundidad de encontrar el significado de qué y quién es un verdadero cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿O qué es un verdadero cristiano? La respuesta inicia en el versículo 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se va usted dando cuenta de la definición que Dios da de quién es el verdadero cristiano? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Van ustedes obteniendo la respuesta? Un verdadero cristiano es la persona que guarda los mandamientos de Dios. Vean la definición. Que guarda los mandamientos, el decálogo de la ley de Dios. Ahora bien, el apóstol Juan sigue ahondando en la comunicación que nosotros debemos de tener con Dios el Padre y con Jesucristo. Venimos de este versículo. Dice, en esto sabemos que todos le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces vean, ¿quién es un cristiano? Es el hombre o la mujer que guarda los mandamientos de Dios. Son 10, no son 9. Ni son 15. Son 10 los mandamientos de Dios. Muy bien. Para conocer a Dios, para conocer a Cristo, porque ambos son uno, para conocer el carácter de ellos, tenemos que conocer por experiencia. Y cuando digo por experiencia, quiero decir, tenemos que conocer por aplicación práctica de la ley de Dios. Allí vamos a conocer el carácter que tienen ellos. ¿Cuál es el carácter de Dios y cuál es el carácter de Jesucristo? El carácter de Dios está expresado en su ley. El carácter de Jesucristo está expresado en su ley, en los 10 mandamientos. Llámele decálogo. Quienes se dicen entonces cristianos, pero no guardan los mandamientos de Dios, dice que son mentirosos y la verdad no está en ellos. El que se dice cristiano y no guarda los 10 mandamientos no puede conocer por experiencia. La experiencia lo da la obediencia. No puede llegar a conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios implica guardar la ley de Dios. Eso es lo que necesita. Juan capítulo 10, versículo 30. Evangelio ahora.
Regresemos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Conocer el carácter de Dios es conocer el carácter de Cristo. Yo y el Padre, uno somos. Cristo era el verbo, el logos, ¿sí?, de la creación. Entonces Juan 10:30 dice claramente, yo y el Padre uno somos. Juan 17:21 confirma. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean la unicidad de Dios y de Jesucristo, que es un tema que hemos conocido. Bien, entonces, el carácter de Dios está expresado en su ley. Ahí está. Si usted tal vez lo tenía un poquito ahí, frágil el contenido, el carácter de Dios está contenido en su ley, en los 10 mandamientos. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que obedecer el decálogo, los 10 mandamientos. Ya. Pero concretamente, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Qué es el carácter de Dios? Primera carta del apóstol Juan, otra vez, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vean cómo es el carácter de Dios. Primera de Juan 4, 8 dice, escuetamente, claramente, dice ahí. Repito, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque, ahí viene ahora la definición. ¿Qué y quién es Dios? Porque Dios es amor. Allí está el carácter de Dios. Dios es amor. El carácter de Dios está expresado en la ley de Dios, en su ley, porque Dios es amor. Sencillo lo define el apóstol Juan. Dios es amor. Ahora bien, avanza, amplía el apóstol. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 ahora. Dios es amor. Ahora vean este enfoque. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Vale, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué tenemos que hacer? Este es el amor de Dios. Esta es la oportunidad que usted y yo tenemos de expresarle amor a Dios. De decirle, Dios, te amo. Mucha gente dice, Dios, te amo, pero no guarda los mandamientos. Dios, te amo, pero desobedece su ley. Eso no es congruente. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Vean cómo podemos expresarle amor a Dios. Y si le expresamos amor a Dios, le expresamos amor a Jesucristo. Este es el amor a Dios. ¿Qué debo hacer? Guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos entendiendo más a profundidad entonces que el verdadero cristiano, número 1, camina con Dios en todos los momentos de su vida. El verdadero cristiano camina con Dios. Segundo aspecto, el verdadero cristiano vive de acuerdo con la ley de Dios. ¿Ya? Vive de acuerdo con la ley de Dios. Y sabemos que la ley de Dios es una ley de amor. Son los 10 mandamientos. Ahí está el carácter de Dios impregnado, impreso. ¿Ya? Y cuando ejercemos este carácter como el de Dios, llegamos entonces a conocer a Dios más profundamente. El verdadero cristiano tiene a Dios
morando dentro de él. Vean lo que entendemos de la Biblia. La sabiduría de Dios definiendo qué es un verdadero cristiano. Camina con Dios, obedece la ley de Dios. Por experiencia en obedecer la ley de Dios, entra en el conocimiento del carácter de Dios, porque Dios es amor. Y el que dice que me ama, debe guardar los mandamientos. ¿Ya? Entonces, por eso expliqué. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Entonces es doliente al labio. Y Jeremías dijo, este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra. Con una actitud de hipocresía. Solo con palabras, pero nada de hechos. Este es el amor a Dios. No pierdan de vista. Grábenlo. Este es el amor a Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Bien. Tal vez usted se esté preguntando allí en su lugar, ¿cómo puedo llegar a ser perfecto? Hemos oído que la ley de Dios es una ley espiritual y que por lo tanto es imposible guardarla. Eso es cierto. Es cierto, la ley de Dios, los mandamientos, los 10 mandamientos son la ley de Dios y son espirituales. Correcto. Y el hombre alejado de Dios no puede por sus propios medios guardar esa ley espiritual perfectamente. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde encontrar la solución? En primer lugar, debemos saber, Dios no exige la perfección instantánea. Recuérdenlo, Dios no exige la perfección instantánea, sino que su palabra inspirada nos dice, vean lo que Él nos dice, Dios no quiere hacernos perfectos instantáneamente. No nos exige que seamos perfectos instantáneamente, sino que ese es un proceso. Ese estado de perfección es parte de un proceso. Vean, segunda carta del apóstol Pedro, ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Repito, Dios no exige la perfección instantáneamente, sino que Él dice en su palabra inspirada, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios no exige la perfección inmediata, instantánea, pero nos dice claramente, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que entrar en el proceso de crecimiento. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comprendemos por lo leído que la vida del cristiano es una vida de aprendizaje constante. Aprendizaje constante. La vida del cristiano es una vida de superación constante. La vida del cristiano implica crecimiento espiritual constante. ¿Para qué? ¿Para qué aprender? ¿Para qué superarnos? ¿Para qué crecer? Para ir desarrollando un carácter como el carácter de Dios, y Dios es amor. Para ir desarrollando en nosotros el carácter de Jesucristo, y Jesucristo también es amor. Vean lo que Jesucristo expresó en Juan capítulo 15, versículo 10.
Jesucristo está hablando en Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10. Juan 15, 10. Estamos ahí entonces, ¿sí? Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. He guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesucristo. Entonces el verdadero cristiano tiene que guardar los mandamientos de su Padre celestial. Porque Jesucristo es directo. ¿Ya? Guardaréis mis mandamientos. Dice, los que permanecéis en mi amor. Así como yo los he guardado. Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Directo. Repito entonces, el cristiano debe vivir una vida de aprendizaje, de superación y de crecimiento para ir desarrollando el carácter como el carácter que tiene Dios y Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Guardando los mandamientos de nuestro Padre, como dijo Jesucristo. El apóstol Pablo agrega un poquito más. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Una vida de aprendizaje, una vida de superación, una vida de crecimiento nos invita a guardar los mandamientos de Dios y ser imitadores de Cristo, como lo leemos ahí en 1 Corintios 11:1. Entonces, ¿cómo poder guardar, cómo poder cumplir los principios espirituales del decálogo, de la ley de Dios? Si somos humanos, si somos débiles, si el pecado está en nosotros, es algo inherente en nosotros, tenemos una naturaleza humana pecaminosa. ¿Cómo? ¿Cómo podremos cumplir esa ley espiritual? Romanos capítulo 7, 8, capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Cómo podemos cumplir con esos principios espirituales? ¿Cómo podemos obedecer la ley de Dios? Vean el panorama. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto, está definiendo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la circunstancia de todo ser humano. Los designios de la carne. La versión Torres Amat de la Biblia traduce la sabiduría de la carne. Los designios de la carne. Repito, la versión Torres Amat indica la sabiduría de la carne. O sea, la mentalidad natural del hombre. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque es una ley espiritual, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces seguimos con la pregunta, ¿cómo podemos cumplir con los principios del decálogo, con la ley de Dios? Aquí el apóstol Pablo nos está explicando que el hombre normal, que el hombre natural, está en conflicto con Dios. Está en enemistad con Dios. Somos enemigos. ¿Por qué? Porque somos enemigos de la ley de Dios. Y humanamente nos negamos a someternos a ella. Esa es la situación crítica del ser humano. Usted y yo somos carnales. En el sentido de que somos seres humanos. Pero vea que dice el versículo 9.
del mismo capítulo de Romanos. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y viene ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Allí usted tiene la definición de qué es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué? No es de él. Allí está, sintéticamente, la definición que se nos da. Tener el Espíritu de Dios nos hace cristianos. La ausencia de su Espíritu no nos hace cristianos. ¿Ya? El Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene este Espíritu, no es de él. No puede llamarse cristiano. Parafraseando o diciéndolo de otra manera, si Cristo no vive en la persona por medio del Espíritu Santo, aquella persona no es de los suyos. No es de su grupo. No es un cristiano realmente converso. Se necesita tener el Espíritu Santo de Dios para adoptar, ¿sí?, el adjetivo de cristiano. Versículo 14 del mismo capítulo 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y un hijo de Dios se llama cristiano. Es un cristiano. ¿Ya? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Vean el rango, la categoría a la que ingresan. Los que son guiados por el Espíritu de Dios ahora se llaman hijos de Dios. Esta es la clave básica del verdadero cristianismo. Esa es una verdad fundamental. Algo que define el verdadero cristianismo. La persona que haya aprendido la verdad con verdadera humildad, que haya sido profundamente convertida por Dios el Creador, la persona que está sometida de manera que le permita a Dios y a Cristo vivir dentro de ella, mediante el poder del Espíritu Santo, esa persona sí es cristiana. Pero, aún así tendrá que vencer. Aún con el Espíritu Santo, tenemos que vencer nuestra propia naturaleza humana. Tenemos que vencer a la sociedad en la que vivimos. Tenemos que vencer a Satanás y sus artimañas. Y cada victoria sobre estos tres elementos nos harán ir creciendo en gracia y conocimiento de Dios. Estudiaremos entonces con más dedicación la Biblia. Utilizaremos mejor nuestro tiempo ahora en crisis y en confinamiento. Estudiaremos de buena gana, con bastante fe, la Biblia en busca de instrucción, de enseñanza, de corrección. Y algo más, seguiremos orando. Oraremos pidiendo comprensión de lo que leemos. Es muy correcto que antes de iniciar su estudio, usted se arrodille y le pida a Dios: Padre, dame comprensión sobre el tema que voy a estudiar. Abre mi mente para que pueda captar tus instrucciones, las lecciones que tiene este tema. Orar pidiendo comprensión de lo que leemos. Orar pidiendo fuerza espiritual para vivir en armonía con Dios. Eso necesitamos hacerlo todos los días.
Luego, a través de la guía y el poder del Espíritu Santo, la persona crecerá. Crecerá en la gracia y en el conocimiento. Y en el carácter del mismo Jesucristo. Iremos desarrollando el carácter del mismo Jesucristo. Y en esta condición, Dios nos hará sus hijos. Dios nos adopta, Dios nos asimila como sus hijos. ¿Por qué? Porque nos va a dotar de su propia naturaleza por medio del Espíritu Santo. Nos va a dar parte de su naturaleza. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando oramos pidiendo comprensión sobre lo que leemos, cuando oramos pidiendo fuerza espiritual para vivir en armonía con Dios, entonces esas grandes promesas que Él nos da, llegaremos a tener parte de la naturaleza divina de Dios. Ya. Seremos engendrados por el Espíritu Santo y tendremos parte de esa naturaleza divina. Y paso a paso, día tras día, reflejaremos en nuestra vida el carácter y la obediencia a Dios, tanto a Dios el Padre como a Jesucristo. Piensen, Jesucristo cuando vivió en carne humana, Jesucristo demostró cuando estuvo en carne obediencia y sumisión al Padre. Cada día nosotros tenemos que parecernos más y más y más a Cristo. Entonces seremos verdaderamente cristianos. Alguien que tiene a Cristo morando en él, viviendo en él, pensando como él piensa, por la presencia del Espíritu Santo. Así la Biblia define qué y quién es un verdadero cristiano. A medida que estudiamos la Biblia todos los días, a medida que avanzamos en el estudio progresivo, buscamos comprenderla y la vamos a comprender mucho más. Y cuando nos hincamos y de rodillas delante de Dios pedimos diariamente orientación, guía y fuerzas espirituales, podemos llegar a tener una verdadera comunicación con Dios y con Jesucristo. En ese proceso, Dios se nos hace más real. Empezamos a ver que sus leyes son leyes vivientes. Empezamos a sentir que Dios es real en nuestra vida. ¿Sí? Que su ley, repito, es una ley viviente, como tantas leyes que Dios creó en la naturaleza. La ley de la gravedad, la ley de la inercia. Todo ese tipo de leyes existen, son una realidad. Entonces, Dios se nos hará cada día, cada instante más real en nuestra vida. Vamos a ver que sus leyes son vivientes, son productivas, son positivas, son eficientes para desarrollar el carácter de Jesucristo dentro de nosotros. Con este enfoque en mente, entonces, nosotros haremos más fácil el desarrollo de la mente de Dios en cada uno de nosotros y estaremos desechando, estaremos retirando la preeminencia del yo,
que es parte de mi naturaleza humana. Dejaremos de inclinarnos ante imágenes que representan materialmente, dicen la familia espiritual. Dejaremos de desobedecer la ley de Dios. Dejaremos de tomar el nombre de Dios en vano. Estoy hablando de los mandamientos. Dejaremos de pisotear el sábado. Dejaremos de despreciarlo. Dejaremos de deshonrar a nuestros padres. Estoy hablando de ese cambio en obediencia a la ley de Dios. Llegará el momento en el que usted coloque a Dios como el centro de su vida. Cuando Dios esté allí en el centro de su vida, lo más importante, la prioridad número 1, entonces estaremos dando a conocer que somos verdaderamente cristianos. Por ejemplo, un verdadero cristiano debe santificar el sábado. Debemos santificar el sábado como día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús lo santificó. Jesús lo bendijo y lo santificó. Entonces, si Cristo vive en nosotros, nosotros también tenemos que santificar el día sábado. Hermanos, el sábado es de gran respeto delante de Dios. Le damos honor a Dios. Esta crisis que estamos viviendo, quizá para algunos es una etapa de relajamiento espiritual. Cuidado con eso. Quizá usted no se prepara para los sábados si no hay transmisión para estudiar. Debe planchar su ropa, debe prepararse, debe presentarse delante de Dios en la forma más correcta. Demuéstrele amor a Dios, porque Jesucristo lo hizo. No está en un campo de fútbol, no está en una playa el día sábado para estar en jeans, en blue, como sea, blue jeans. No está así. Está ante la presencia de Dios. ¿Ya? Repito, si Dios es el centro de nuestra vida, honraremos, respetaremos el sábado. Nos presentaremos delante de Él con lo mejor que tengamos. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que hacer. En esta crisis tenemos que levantar la cabeza, erguiros y levantad la cabeza. Pero quizá para algunos va a ser un periodo de relajamiento, que estemos descuidando cómo Jesucristo santificó el sábado. Mediante este uso y el empleo del estudio de la Biblia, orar y vivir como Cristo vivió, entonces a medida que avanzamos, llegaremos a conocer a Dios de una manera que pocas personas lo entienden. Dios será para nosotros verdaderamente real. Cristo estará viviendo entre nosotros. Este es el verdadero cristiano. Gálatas 2:20 dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No solamente la fe en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entremos en un momento de análisis sobre la siguiente pregunta. Analicemos a profundidad esto. ¿Cómo es que Cristo vive su vida en nosotros? Desprendámoslo de este versículo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, preguntémonos. ¿Cómo es que Cristo vive su vida en usted? Muy bien. ¿Estamos seguros que más Cristo vive en mí? ¿Está usted seguro que Cristo vive en usted? Bueno,
Analicemos la vida de Jesucristo. Jesucristo estando en carne humana. Pregunto, ¿se negó a cumplir la ley de Dios? Jesucristo. ¿Se negó Jesucristo a cumplir la ley de su Padre? ¿Se negó Jesucristo a santificar el sábado? ¿Se negó Jesucristo a deshonrar a sus padres? Yo sé que usted está asentando que no. Usted está aceptando, no. La respuesta es no. Jesucristo no deshonró el sábado. Jesucristo no deshonró a sus padres. Entonces, ¿cómo es que Cristo vive en usted? Repito, el ejemplo de Jesucristo es que Él obedeció la ley de su Padre. Santificó el sábado. ¿Ya? Amó a sus enemigos. Esa es la verdad que tenemos de la vida de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, santificará Jesucristo un día diferente al sábado, cuya orden no ha dado. Santificará Jesucristo fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. ¿Lo santificará? ¿Lo hizo en su vida? Por lo tanto, cuando decimos, mas Cristo vive en mí, tenemos que vivir como Jesucristo vivió. Jesucristo santificó el sábado. Jesucristo fue obediente, fue humilde, amó a sus enemigos. Eso es lo que debe de estar usted experimentando en su vida. Mas Cristo vive en mí. ¿Santificará estando en nosotros Jesucristo un día diferente que no sea el sábado? ¿Será que Jesucristo vive en usted cuando quebranta adrede el día de reposo? Yo creo que no. Jesucristo no vive ahí en una persona que quebranta la ley de Dios. En Hebreos 13:8 se da una afirmación. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesucristo guardó el sábado, lo sigue guardando y lo guardará en la eternidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean esa característica de Él. Entonces, el verdadero Cristo de la Biblia es el Verbo, es el vocero de la familia divina. Es aquel que encontramos en Juan 1:1 al 3 que decía, en el principio era el Verbo. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue, este era en el principio, con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo fue el Dios del antiguo Israel. Jesucristo fue la roca que protegió a este pueblo en su caminar a lo largo de su historia. Cuando ellos llegan al desierto, cuando pasan el Mar Rojo, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto define al verdadero cristiano. Jesucristo fue el que pronunció los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Y Él fue el que dijo al respecto de estos principios eternos en Malaquías 3:6. Él pronunció la instrucción de Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice: porque yo el Eterno no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Él es el mismo que está hablando en Malaquías 3:6. Yo el Eterno, no cambio. Entonces, la clave es comprender que el verdadero Cristo de la Biblia vivirá en nosotros la misma vida que vivió en la tierra hace 2000 años atrás. Ese creador del universo vivirá en nosotros de la misma forma en que vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el... A ver, estamos en... Voy a verificar. Juan capítulo 10, versículo 30. Estaba confundiendo leer el capítulo 11. Juan 10, 30. Yo y el Padre, uno somos. Vean cómo lo confirmo. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo vino a revelar al Padre. Lucas 10, 22 confirma. Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven esa relación íntima ahí. Dios y Cristo han existido juntos desde la eternidad. Son uno en mente, son uno en propósito, son uno en carácter. Mente, propósito y carácter. Dios y Jesucristo son uno. Por medio del Espíritu Santo, ambos vienen a morar en los cristianos verdaderos. Ambos vienen a vivir su vida en el cristiano verdadero, fortaleciéndolos, guiándolos, instruyéndolos, enseñándoles, redargüéndoles. Eso viene a ser las funciones que ellos hacen. Pero tomen en cuenta, el apóstol Pablo dijo, bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y recuerden Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ven ahora la siguiente expresión, mas Cristo vive en mí. Ahora agréguele, Cristo y Dios el Padre viven en mí. Cristo y Dios el Padre viven en mí, porque yo y el Padre uno somos. ¿Se entiende? Uno somos. Y repito entonces, Dios y Cristo han existido desde la eternidad. Son uno en mente, son uno en propósito y son uno en carácter. Y ya vimos que Dios es amor. Y que el carácter de Dios se expresa en los 10 mandamientos. Porque es la ley del amor. Por medio del Espíritu Santo, ambos, Dios el Padre y Jesucristo, repito, por medio del Espíritu Santo, ambos, Dios el Padre y Jesucristo, vienen a morar en los cristianos verdaderos, dándoles fortaleza, dándoles crecimiento, guiándolos y enseñándoles en sus caminos de vida. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vean, y vendremos a él, y haremos, plural, haremos morada con él. ¿Se entiende?
¿Acepta usted entonces que cuando Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entiende ahora que también el Padre vive en usted? Repito aquí, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cómo entonces es posible que el mundo cristiano, llamado cristiano, llegue a desvirtuar, llegue a olvidar estas enseñanzas y estas predicaciones del verdadero evangelio? ¿Cómo? Recuerden, este mundo está siendo dirigido por el Dios de este mundo. Es Satanás quien dirige economía, política, educación. Es Satanás quien inspira a los líderes de este mundo que no conocen a Dios. Y por lo tanto es Satanás quien ha inducido a desvirtuar el verdadero mensaje de Dios, para que no se enseñen estas doctrinas reales, leales, directas de Dios. Pero entendemos el porqué. Entendemos que Jesucristo no vino a convencer a este mundo. Jesucristo vino a llamar a sus escogidos. Jesucristo vino a llamar, a reclutar a un grupo especial con el cual trata, al cual le explica su plan de salvación. Porque cuando Jesucristo vino, comenzó a predicar y a la multitud se dirigía por parábolas, a través de parábolas, para que oyendo no entendiesen, ¿ya? Mas a la iglesia les reveló el significado de su verdadero plan de salvación. Entonces, este mundo está engañado. Ha desvirtuado, ha confundido, ha olvidado las enseñanzas originales de la predicación de Jesucristo. ¿Cómo entonces es que tantas personas se han engañado creyéndose cristianas cuando no tienen morando en ellas el Espíritu Santo de Dios? Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios les permitiría vivir una vida de acuerdo a toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo advirtió a los cristianos del primer siglo en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vean la advertencia. Estamos en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Leamos ahora juntos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desvirtuar, con el propósito de sacar del ambiente social las enseñanzas verdaderas y la verdadera predicación del Evangelio de Dios. Pero a nosotros se nos indica, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo a la tierra sin que antes venga la apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad, olvidar la verdad, dejar la verdad, desechar la verdad y aplicar principios falsos en lugar de ella. Es así como a todo lo largo del Nuevo Testamento encontramos nosotros muchas advertencias contra personas que vendrán predicando otro evangelio, personas que vendrán predicando a otro Jesucristo, un Jesucristo desconocido, un Jesucristo que no obedece la ley de su Padre.
Y eso es parte de la apostasía. Un Jesucristo diferente del Jesucristo que trajo las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, ahora, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Vean la amonestación. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, un Jesús falso, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vean la prevención que se tiene. Vean la amonestación que se nos da. Hoy muchos líderes religiosos están predicando a un Jesucristo falso, a otro Jesucristo diferente al Jesucristo que guardó el sábado, diferente al Jesucristo que subía a guardar las fiestas santas de Dios. Hoy miles de líderes religiosos predican a un Jesucristo falso, predican un evangelio falso. Un evangelio de salvación, de acepte a Jesucristo usted y su casa y será salvo y no hay nada que hacer. Aquí se nos está previniendo acerca de estos falsos maestros, así como también todos sus descendientes espirituales que vendrían, engañarían, desorientarían a la gran cantidad de los seres humanos, haciéndoles creer que desobedeciendo la ley de Dios, ellos se pueden llamar cristianos. No es así. No es así. En otras palabras, los falsos maestros han tomado el nombre de Jesucristo, han tomado el nombre del cristianismo y lo han desvirtuado. Ellos creen que nosotros creamos en un concepto de Jesús, pero niegan el mensaje que Jesús vino a predicar. Jesucristo vino a predicar la ley de Dios, la ley de Dios. Jesucristo vino a vivir cada día de su vida obedeciendo la ley de Dios. Y para eso la amplificó. Jesucristo vino para proponernos un estilo de vida diferente y nos dejó su ejemplo para que lo sigamos. Por eso es que Jesucristo se dirige a su iglesia en Lucas capítulo 12, versículo 32, de la siguiente manera. Lucas capítulo 12, versículo 32. Vamos en Lucas capítulo 12, versículo 32. Vean cómo se refiere a su iglesia. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, daros la comprensión de lo que es el reino, llamarnos a este proceso de crecer en gracia y conocimiento de la palabra de Dios y llegar a constituir la novia de Jesucristo. Ser el templo al cual Jesucristo vendrá como iglesia. Y nos dice, no teman, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Tenemos la gran opción de ser parte del reino de Dios. A esta iglesia se le persiguió en la Edad Media. A esta iglesia se le combatió, se quiso destruir. De ella se habla en Apocalipsis, dentro de este periodo de la Edad Media. Pero desde la época apostólica siempre ha habido cristianos verdaderos, cristianos convencidos, cristianos de valor que han defendido la verdad de Dios y han vivido de acuerdo al mensaje de Jesucristo. Entonces, estamos en esta capacitación. No temáis, manada pequeña.
en este periodo de capacitación. Esa es la clave del entendimiento. Que Jesús ha de vivir en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Una vida ejemplar, un estilo de vida diferente, el estilo de vida que Jesús tuvo, el que nos dejó como ejemplo. Hoy la iglesia está dispersa y durante muchas épocas la iglesia ha sido perseguida, tildada de herejes. En los anales de la historia han habido decretos que por guardar el sábado se ha tildado a los miembros de la iglesia como herejes y prácticamente se ha dado la sentencia de muerte hacia ellos. Pero es una iglesia que va en busca de la perfección. Es un grupo de personas que andamos en el camino de vida señalado por el decálogo. Ese es el camino de vida. El que nos induce en los 10 mandamientos. Que guardamos los días santos. Que guardamos el día sábado. Que santificamos el día sábado como lo hizo Jesucristo. Jesucristo guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado y las fiestas santas. Y la iglesia de Dios hoy en día mantiene esas normas y esas doctrinas. Pero también debemos de ser un grupo que estudiamos y que comprendemos las profecías. Entendemos el extraordinario propósito que se está cumpliendo aquí en la tierra. Un gran propósito. Y sabemos que ha de venir un mejor mundo, un mejor panorama. Ese mundo está anunciado y preparándose para los acontecimientos profetizados que Jesucristo reveló. El verdadero Cristo del cristianismo auténtico del que estamos hablando ha de regresar pronto, ha de venir por su esposa y se va a llevar a cabo las bodas del Cordero. Cristo será rey sobre toda la tierra. Y los verdaderos cristianos que hayamos vivido y que hayamos muerto a lo largo de los siglos, se levantarán en la primera resurrección para convertirse en reyes bajo Jesucristo. Quienes se creyeron cristianos sin serlo, quienes se creen cristianos desobedeciendo la ley de Dios, no estarán en el reino de Dios. Antes de que Jesús venga, entonces, como iglesia, conviene que nosotros nos dediquemos a ajustar nuestra vida a las enseñanzas de Jesucristo. En conclusión, hermanos, hemos entendido y hemos leído la definición que Jesucristo, que Dios da en la Biblia de qué y quién es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano obedece los 10 mandamientos. Un verdadero cristiano conoce el carácter de Dios y Dios es amor. Un verdadero cristiano aprenderá a caminar con Dios todos los días de su vida. Un verdadero cristiano vive de acuerdo a la ley de Dios. Un verdadero cristiano ejerce este carácter como el carácter de Dios. El verdadero cristiano llegará a entender y conocer a Dios como una autoridad real en su vida. El verdadero cristiano tiene morando a Dios el Padre y a Jesucristo en él. Vendremos y haremos morada con él. Esto a través del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano, por último, ajusta su vida a todas las enseñanzas de Jesucristo. Y finalmente, los ángeles de Dios cantarán al unísono Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 se escuchará en aquel gran día este canto al unísono,
por todos los ángeles de Dios. La escritura de Apocalipsis 11:15 que dice, Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, ven ese canto angelical, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Con quién? Con los verdaderos cristianos. Confiemos en que esos seremos nosotros, que también cantaremos al unísono con todos los ángeles, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.